Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Nosotros estamos transmitiendo desde los estudios de Unión Radio Web, desde Caracas, Venezuela, para la producción de nuestro podcast Parte Médico, que queremos que ustedes disfruten también con temas nuevos cada semana. Vamos a cumplir pronto 2 años de que iniciamos este podcast. Recordarle nuestras redes habituales, @JulioCastroM, @MundoURWeb, y recordarle que salimos en las plataformas digitales de YouTube, Apple Music o Spotify. En cualquiera de los buscadores ponen Parte Médico Julio Castro y le aparecen cada uno de nuestros temas. También que estos contenidos están hechos para que queden puestos y que ustedes en el momento que lo necesiten, a pesar de que salimos semanalmente, ellos quedan guindados en la plataforma y ustedes solamente con buscar cualquiera de los temas, manejo de la fiebre, manejo de tos en casa, enfermedad varicosa de las piernas, cualquiera de los problemas, de los temas que hemos ido tocando desde estos casi 2 años, sean de utilidad para ustedes y sean atemporales y les funcione y les trabaje en el momento que sean de utilidad, como una forma de acercarse a los problemas médicos que ustedes tienen a diario. Bueno, amigos, como estamos empezando el año, queremos traer temas que tienen que ver con este momento. Uno de los temas frecuentes, una pregunta que nos hacen con muchísima frecuencia es, doctor, ¿qué exámenes tengo que hacerme si yo me quiero chequear? Y es una pregunta que, más allá de que no tiene una respuesta rápida, única, fácil, porque depende mucho de cuál es la situación de cada uno de los pacientes, yo quería hoy traerles este tema y pasar por un poco, dependiendo de diferentes vectores o diferentes razones específicas, cuál es el tipo de examen que usted debería hacerse, porque todos deberíamos hacernos exámenes independiente de nuestra edad, pero va más profundo o menos profundo dependiendo de algunos factores que quiero que hagamos y que quiero explicarles un poco este tema que es súper común relacionado con los exámenes, si requiero ayunas, si no requiero ayunas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el racional para hacer exámenes, sobre todo al principio del año? Bueno, el principio del año marca de alguna manera un ciclo, más allá de que en el mundo occidental tenemos el ciclo empieza el 31 de diciembre, es un momento para uno detenerse y ver un poco, hacer como reflexión de las cosas que pasaron el año pasado y qué debemos hacer el año siguiente. Y creo que es un buen momento para hacer exámenes de laboratorio. En algunos casos, sobre todo por razones laborales, la gente cuando se va de vacaciones, la normativa en Venezuela laboral es que se hagan los exámenes en el momento de salir de vacaciones y es otro momento. Uno puede escoger el que uno quiera en realidad, pero creo que el comenzar el año es un buen momento para cambiar las cosas que hay que cambiar y enfocarse en mejorar nuestras metas de salud. Entonces, esta es la razón primera de por qué hacerlo en este momento del año. ¿Cuál es el racional de hacer los exámenes? Y hay un racional fundamental que tiene que ver con la prevención. Y la prevención es la capacidad que nosotros tenemos de tomar acciones que, a pesar de que no haya nada que corregir, nuestras acciones en nuestro estilo de vida mejoren y vayan mejorando a través del tiempo. Entonces hay un racional fundamental de prevención y de corregir en el momento que hay que corregir las cosas que hay que corregir. Lo primero que quiero hablar es cómo identificar los factores de riesgo y creo que hay 3 grandes condiciones que nosotros tenemos que tener presentes todo el tiempo, que a veces las confundimos una con otra, pero creo que es importante. La primera de ellas es nuestra condición o nuestro factor de riesgo familiar, es decir, qué nos transmite nuestra genética, qué nos transmiten nuestros padres o nuestros abuelos, que son importantes para analizar en este momento. Y vamos a hablar de ello específicamente con cada uno de los exámenes. Y aquí hay 2 grandes factores de riesgo que debemos identificar. El primer factor de riesgo es el factor cardiovascular. Si nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos fallecieron o tuvieron enfermedad cardíaca, en particular infarto o accidente cerebrovascular temprano en la vida, eso es una condición marcadora que puede transmitirse genéticamente. Y la segunda de ellas es la aparición de cáncer. ¿Okay? El cáncer, sobre todo algunos tipos de cáncer, son muy marcadores en nuestra genética. Entonces, lo primero de ello, porque estas 2 condiciones van a cambiar un poco a qué momento tengo que hacerme los exámenes, con qué regularidad tengo que hacérmelo y con qué frecuencia tengo que hacérmelo. Vamos a hablar estos 2 factores asociados a cada uno de los exámenes específicamente. El segundo, el grupo etario el cual yo pertenezco. No es lo mismo que yo tenga 30 años, que tenga 40 años, que tenga 70 años, que tenga 80 años. A medida que va pasando nuestra edad y nuestra
el proceso de envejecimiento natural se va produciendo, los factores de riesgo van aumentando. Voy a darles una idea. Después de los 50 años, en cualquier parte del mundo, se calcula que casi 35% de la población, un tercio de las personas mayores de 50 años, aparece la hipertensión o la diabetes tocando la puerta como enfermedad frecuente en cualquiera de ellos. Eso llega al 50% casi después de la década de los 60 y va aumentando progresivamente. Por lo tanto, el grupo de riesgo que yo pertenezco, y lo dividimos por décadas, es muy importante para saber qué tipo de exámenes me hago. En la medida que soy más joven, menos tipos de exámenes. En la medida que soy mayor, voy complejizando el tipo de examen. Y el tercero, que son los hábitos, que son mis factores de riesgo modificables. Cuánto consumo de alcohol, cuánto uso de tabaco, si uso vapor, cuántos cigarrillos me fumo diariamente, cómo es mi tipo de dieta, si tengo obesidad o no. Entonces, estos tercer tipo de hábitos o tercer grupo de factores de riesgo nos modifican estos tres vectores, la profundidad o el tipo de exámenes que vamos a hacer. Una pregunta central es que la gente me pregunta, doctor, una vez que me hice los exámenes, ya yo estoy seguro de que no tengo ninguna enfermedad, absolutamente ninguna enfermedad. Y la respuesta es no, porque los exámenes van orientados a identificar determinado tipo de enfermedad o determinado tipo de patología o condición en órganos específicos que pueden detectarlos en algunos o no pueden detectarlos. Estas pruebas de pesquisa están hechas para detectar enfermedades frecuentes, como las enfermedades cardíacas, enfermedades frecuentes como algunos tipos de cáncer, pero no están hechos para detectar todas y cada una de las posibles condiciones médicas que pueden aparecer en el ser humano. Entonces, descartamos o evidenciamos que la mayoría de las enfermedades están presentes o no están presentes, pero no puedo descartar todas. Por lo tanto, el hecho de que yo tenga un examen normal de sangre no quiere decir que yo no pueda tener una enfermedad más rara que no haya diagnosticado. Eso está orientado a las personas que tienen síntomas, los exámenes especiales, pero estos exámenes de pesquisa general están orientados a la mayoría de la población. ¿Qué queremos detectar con estos exámenes o estos exámenes de pantalla, de pesquisa o de triaje? Estamos detectando tres grandes cosas. Enfermedad cardiovascular, tenga síntomas o no tenga síntomas. La segunda es enfermedades frecuentes como diabetes e hipertensión. Y la tercera, los cánceres más frecuentes tanto en hombres como en mujeres. Estos son los tres grandes vectores que detectan estos exámenes. Y modernamente, a pesar de que no vamos a hablar hoy en día de ello, hay algunos exámenes moleculares que se llaman medicina molecular, en la cual, por ejemplo, hoy en día es capaz de detectar estos exámenes si yo tengo los genes para predisponer, aumentar el riesgo muy importante para cáncer de mama. Todavía no tenemos exámenes moleculares para todos los tipos de cáncer, solamente para algunos de ellos, y es algo que vamos a ver en desarrollo en los próximos años. Es importante, y aquí quiero hacer una parada o un énfasis, es que es con frecuencia alguien nos manda unos exámenes por WhatsApp. Doctor, ahí me mandé esos exámenes anuales, ¿cómo los ve? Bueno, los exámenes son una parte de la evaluación médica, pero no son todos. De hecho, probablemente son la menor parte. Una cosa completamente diferente es que usted encuentre un paciente en el consultorio que cuando lo va a examinar antes de hacer los exámenes y encuentra que está hipertenso, el paciente no sentía ningún síntoma, no tenía ningún síntoma, que es lo habitual en la hipertensión, y usted a ese paciente le va a focalizar los exámenes, además de los básicos, en unos exámenes que tienen que ver con el paciente hipertenso. Por ejemplo, un paciente que tenga 55 años que es hipertenso tiene exámenes diferentes de un paciente de 50 años que no es hipertenso. Entonces es muy importante que nosotros asociemos los exámenes de laboratorio a un examen clínico de un médico internista, de un médico general, de un médico cardiólogo, que le dé una evaluación mucho más profunda que solamente que me manden los exámenes por correo electrónico o los exámenes por WhatsApp para ver qué es lo que tengo. Solamente podemos hacer un juicio mucho más profundo cuando combinamos el examen físico o la consulta con la lista de exámenes. Y eso nos da paso a cuáles son los exámenes. Vamos primero con los exámenes de laboratorio, los exámenes de sangre, los exámenes rutinarios independientes que hacemos en hombres y mujeres y que mucha gente los llama perfiles. Y voy a explicar un poco qué significan los perfiles. En Venezuela es muy común hablar, doctor, me hice un perfil 20.
donde sale, no sé de dónde sale el nombre del 20, del perfil 20, pero el perfil 20 en la clínica metropolitana significa una cosa, en el urológico San Román significa otra, en la clínica Ávila significa otra, un poco más, un poco menos, ¿ok? Entonces no hay un perfil 20 universal único que la gente piensa que eso existe. En algunos incluyen más, en algunos incluyen menos. Pero sí es bueno que, más allá de la denominación del perfil 20, nosotros estemos seguros que tengamos un básico de exámenes que debemos hacerlo independientemente de las otras condiciones o enfermedades que tenga. Vamos primero con ello, que es la hematología. La hematología mide los glóbulos blancos, mide la hemoglobina, mide el hematocrito, mide las plaquetas, que son los elementos formes que están en nuestra sangre, y eventualmente se incluyen en estas la proteína C reactiva, que es un parámetro de inflamación, o la velocidad de sedimentación globular, que estas dos últimas, la proteína C reactiva, que se abrevia PCR y es diferente del PCR que hacemos de COVID o el PCR que hacemos para dengue. La proteína C reactiva, la abreviatura es PCR en mayúscula y la velocidad de sedimentación es VSG en mayúscula. Estos son los exámenes básicos de la sangre. Para este examen específico no hace falta tener ayunas porque la hemoglobina está igual en la mañana que en la tarde en cualquier condición. ¿Qué es lo que pasa? Si me voy a sacar la sangre de una vez, es preferible sacarme la sangre en ayunas por las siguientes pruebas que voy a hablar. Cuando ustedes van a hacer ese examen de sangre, ustedes van a ver que el bioanalista o el técnico de laboratorio le toma más de un tubo, porque unos tubos son, por ejemplo, los tubos para hematología son de un tipo de color, más bien los tubos para las pruebas químicas que voy a hablar hasta ahorita son otro tubo diferente porque tienen un procesamiento químico diferente. En relación al resto de los exámenes, vamos a hablar de lo que nosotros los médicos llamamos la química. Para la química sí es bueno tener ayuna de 12 horas. ¿Qué significa eso? Yo cené a las 8 de la noche y no como nada hasta el día siguiente y voy a hacerme los exámenes sin haber comido. En ayuna significa sin haber desayunado, sin haber comido en la mañana. ¿Por qué esto es importante? Porque ahí tenemos unos parámetros que sí dependen de nuestra comida, el resultado del valor. En particular el valor de glicemia, que es el azúcar en la sangre. Es muy crítico que la glicemia sea en ayunas para establecer cuando la persona es diabética o no es diabética. Pero en la química, normalmente se agregan la urea y la creatinina que dan un valor de funcionamiento de nuestros riñones. Yo recomiendo que las personas se hagan transaminasa siempre, que la abreviatura es AST y ALT. Y habitualmente se incluye en la química básica las proteínas totales y fraccionadas que da una idea de cómo está nuestro estado nutricional. Algunos otros exámenes que se agregan, que son los lípidos, entre los cuales está el colesterol y sus diferentes variedades, el HDL, el LDL y el VLDL, y los triglicéridos, al igual que la glicemia, el perfil lipídico o las pruebas de lípidos, colesterol y triglicéridos, debe tener ayunas porque es el punto de corte marcador se hace en ayunas. No es lo mismo que usted se vaya a hacer a las 3 de la tarde el examen y en la mañana se metió un chuletón. Obviamente eso va a modificar sus valores de lípidos. Por lo tanto, tanto el azúcar como los lípidos requieren de ayuna al menos de 12 horas o en algunos casos más dependiendo de la indicación de su médico. Otro examen basal que indicamos a los pacientes es un examen de orina porque nos da una idea del funcionamiento también de los riñones, si tenemos piedras, si tenemos cálculo, si hay sangre en la orina. Y con frecuencia recomendamos examen de heces asociado a la investigación de sangre oculta en las heces. Uno de los elementos más importantes de ver en el examen de heces es la aparición de parásitos, pero la aparición de sangre oculta puede ser el primer indicador de enfermedad del colon, en particular cáncer de colon o algunas otras condiciones que nosotros debemos pesquisar independientemente de nuestra edad. Entonces, para resumir, en términos de los exámenes basales básicos, que es lo que la gente en algunas cosas llama perfil 20, debe tener hematología, debe tener química que incluya urea, glicemia, creatinina, transaminasas, proteínas totales y fraccionadas. Debemos tener lípidos de ayunas de 12 horas donde están colesterol y triglicéridos y sus diferentes subdeterminaciones, examen de orina, examen de heces y sangre oculta. En la mayoría de los perfiles, por razones históricas en Venezuela, se incluye la prueba del BRL, que es la prueba de sífilis. Y esto está relacionado con que el certificado de salud que requieren tanto maestros como algunos trabajos como manipuladores de alimentos requería la evaluación del BRL, que es una prueba que
yo recomiendo que la persona se la haga por estas razones que tienen que ver con razones fundamentalmente laborales. Otros estudios que yo debería aprovecharme para hacerme en lo que empiece el año, vamos a hablar del segmento de los exámenes cardiovasculares. El examen cardiovascular tiene diferentes niveles de estudio. El primero de ellos es un electrocardiograma de esfuerzo básico, que cuando usted va a una evaluación rutinaria anual, el examen físico debería acompañarse, sobre todo en pacientes mayores de 45 o 50 años, de un electrocardiograma basal en el consultorio, pero deberíamos incorporar quizás el ecocardiograma. Esto es un estudio que no debería hacerse necesariamente todos los años, pero recomendamos que se lo hagan al paciente cada 5 años o más frecuentemente si el paciente tiene alguna otra lesión cardíaca. Pero es un buen examen que deberíamos repetir cada cierto año. Igualmente, la prueba de esfuerzo, que es una prueba que indica cómo está el estado de mis coronarias, cómo está la demanda de oxígeno y cómo está mi respuesta, mi circulación de sangre a través de las arterias coronarias, es una prueba que después de los 50 años probablemente deberíamos repetir cada 5, cada 10 años, si no hay síntomas. Si hay síntomas cardíacos, probablemente esta prueba su cardiólogo le dirá en qué intervalo debe hacerse, en algunos casos cada 2 años, en algunos casos cada año, en algunos casos inclusive cada mes, dependiendo de los pacientes que tienen síntomas específicamente cardíacos. Otros estudios que recomiendo hacer después de los 50 años, quizás cada par de años, es estudio de las carótidas con ecodoppler, un ecosonograma que mide cómo está el flujo de nuestras arterias del cuello que llevan la sangre del corazón hacia nuestro cerebro. Y en algunos pacientes, sobre todo en aquellos pacientes cuya tensión arterial en el momento del examen físico está al límite, nosotros recomendamos hacer lo que hoy en día llamamos el MAPA, que es el monitoreo ambulatorio de presión arterial. Es un aparato que mide la presión arterial durante 24 horas y a través de un protocolo de medida podemos establecer si una persona realmente es hipertensa o no. ¿Qué es lo que pasa? Algunos pacientes que van a nuestro consultorio se asustan cuando van al médico porque piensan que los exámenes pueden encontrar algo raro. Eso es lo que se llama la hipertensión de bata blanca. Que llamamos los médicos hipertensión de bata blanca, y cuando la gente se angustia porque va al médico puede subir algunos milímetros de mercurio la presión arterial. Por eso, en algunas oportunidades, si ese es el caso de que la persona dice, mire, yo me tomo la tensión en mi casa y la tengo normal y cuando llega al consultorio la tiene un poco alta, quizás esta es una indicación para hacer un monitoreo ambulatorio de presión arterial y que el paciente se mida la presión durante 24 horas sin la presencia del médico. Este informe, que es un informe digital, nos permite establecer exactamente si esta persona es hipertensa o no es hipertensa. Para aquellos pacientes que tienen síntomas, en particular arritmias, que tienen alteraciones del ritmo cardíaco, la utilización de un Holter, que es un monitoreo de la frecuencia cardíaca, a diferencia del MAPA, que es la tensión arterial, el Holter de frecuencia cardíaca nos mide durante 24 horas cuál es la variabilidad de nuestra frecuencia cardíaca y es algo que tiene que evaluarse en el caso de que el paciente tenga sobre todo arritmias o palpitaciones en el momento de la consulta. Desde el punto de vista de estudios radiológicos, la recomendación que hacemos o la que enviamos a hacer con frecuencia es un rayos X de tórax, una placa de tórax simple, frontal y lateral, sobre todo en pacientes que fuman, pacientes que tienen hábito tabáquico. La radiología de tórax nos permite ver cómo están los pulmones, pero también nos permite ver cómo está el tamaño del corazón, cómo están los bronquios principales y algunas estructuras vasculares. Cada vez menos hacemos placa de tórax y cada vez menos hacemos tomografía de tórax porque la tomografía es una placa hecha múltiples veces y nos permite ver las imágenes del corazón y de los pulmones de forma tridimensional, pero la recomendación es que sobre todo personas que han fumado se hagan una placa de tórax por lo menos anual o bianualmente. Algunos otros estudios especiales que dependen de nuestros factores de riesgo, por ejemplo, colonoscopia o rectosigmoidoscopia. Es un estudio que hacen médicos especializados. Deberíamos hacernos después de los 50 años al menos cada 5 o cada 10 años una colonoscopia o una rectosigmoidoscopia. Es un estudio invasivo endoscópico del colon que nos permite ver y descartar tanto enfermedad maligna como cáncer de colon, como lesiones premalignas en el caso de los pólipos o otras enfermedades del colon. Independientemente de que usted no tenga síntomas, hay una recomendación internacional de hacerse colonoscopia después de los 50 años, por lo menos cada década de la vida. En el caso de exámenes que tienen que ver específicamente con nuestro género, en el caso de las mujeres,
el despistaje de cuello uterino, la recomendación es hacer citología o colposcopia, que es una citología, es una visualización del cuello uterino a través de un lente de aumento, pero la citología es recomendación anual. En el caso de las mujeres que tienen factores de riesgo, como por ejemplo BPH o lesiones premalignas, la citología puede tener una frecuencia mucho mayor. Esto es un estudio que la mayoría lo hace su ginecólogo y es algo que las mujeres en general hacen frecuentemente, pero no está de mal que yo se los recomiende. En el caso también de las mujeres, la recomendación de la mamografía, después de los 35, 40 años, la evaluación de la mamográfica y el protocolo de mamografía tiene diferentes intervalos. En el caso de los norteamericanos, que es lo que se recomienda en Venezuela, la recomendación de la mamografía es anual, aun cuando usted no tenga factores de riesgo. En otros países, como por ejemplo el sistema de salud inglés, la recomendación es bianual, es decir, cada 2 años la mamografía. Pero si usted tiene factores de riesgo, por ejemplo, tiene familiares directos, hermanas, madres o abuelas que han tenido cáncer de mama, usted tiene que tener una evaluación mucho más profunda para descartar el cáncer de mama. Algunas otras recomendaciones que se hacen, sobre todo en las mujeres, se recomienda cada década de la vida un ecotiroideo porque la presencia de quistes en la tiroides o enfermedad tiroidea puede estar presente aún de forma asintomática. En el caso de los hombres, ya pasamos con las mujeres, la recomendación es que después de la 5ª década de la vida debemos hacer tacto rectal y anual o semianual para evaluación de la próstata. El tacto rectal es para evaluación del tamaño de la próstata, lo mismo que la evaluación del antígeno prostático, y hoy en día se recomienda hacer antígeno PSA, que es la abreviatura de antígeno prostático en inglés, antígeno PSA total y libre, porque la verificación de las fracciones del PSA nos da una mayor especificidad para el diagnóstico de cáncer de próstata. Sobre todo en mayores de 40 años, la realización del PSA total y libre anualmente y está vigilando cómo va el nivel de PSA. Y el tacto rectal asociado al PSA, que lo hace habitualmente el urólogo en la evaluación urológica, después de los 50 años se recomienda anualmente para verificar cómo está la condición de la próstata, independientemente que usted no tenga síntomas. Si usted tiene síntomas, por ejemplo, está orinando más veces en la noche, tiene dificultad para orinar, ya el intervalo se cambia dependiendo de la recomendación de su urólogo. Y con estas serie de exámenes de pantalla, como ya les dije, en pacientes que son asintomáticos, en los pacientes que son sintomáticos, por ejemplo, si yo en el examen físico detecto que ese paciente tiene el hígado más grande de lo normal, debo hacer unas pruebas específicas del hígado. Pero exámenes basales, que ya hablamos desde lo muy simple hasta lo más complejo, nos permite evaluar órganos como el corazón, los pulmones, los riñones, el sistema intestinal, que son los más frecuentes, y nos permite tener una perspectiva mucho más profunda de cómo está nuestra salud y de si alguno de estos exámenes sale alterado, probablemente requeriría una evaluación más específica de cada una de las áreas que están chequeando estos perfiles o este chequeo general. Y esto es algo que yo les recomiendo que al menos lo básico de esto que hablamos hoy en día se haga anualmente para tener una perspectiva mucho más exacta de cómo está nuestra salud y cambiar preventivamente las cosas que podamos cambiar al principio del año y acudir a su médico con estos exámenes, porque repito, la combinación del examen clínico más los exámenes de laboratorio o las pruebas de pesquisa que hablamos aquí es lo que va a dar una mejor perspectiva de cómo está nuestra salud. Amigos, espero que esto sea de ayuda. Pueden que si ustedes copian esos exámenes, son los exámenes que su médico les va a mandar regularmente con las connotaciones que les dije, la variabilidad según la edad o los factores de riesgo, y ojalá sea de utilidad para ustedes y podamos tener todos cada vez una vida más sana. No me queda sino despedirme, recordarles nuestras redes, @Julio Castro M, @Mundo UR Web, y recordarles que nos pueden escribir acá a través de la plataforma de contacto en vivo, pueden suscribirse con la campanita o pueden compartir este contenido con la flecha que va hacia su izquierda y compartirlo por cualquiera de las redes sociales. Se les quiere mucho, manténgase sano y esperamos tener todos un mejor año 2024.